Bueno, gracias a todos por venir. Eh, Muchas gracias a los que habéis respondido a la encuesta, porque sin vuestra ayuda el informe no se puede realizar. Entonces, muchas gracias a los que habéis ayudado a contribuir a este informe. Teníamos preparada. A ver, ¿no funciona? ¿Cuál? Hoy es el directo. Ahora. Ah, vale. Bueno, pues iba diciendo eso, que muchas gracias a todos por haber contribuido. Este año hemos decidido dividir el informe en tres grandes bloques. El primero va a ser adopción digital, formación de los empleados y introducción a nuevas tecnologías. El segundo bloque está centrado en el tema de moda de este año, este último año, que ha sido la IA generativa, cómo está entrando en las nuevas industrias, cuál es la adopción, qué riesgos se ven, etcétera. Y el último es un bloque de sostenibilidad. Un poco cómo se usan estas tecnologías o cómo se usa el bloque digital para monitorizar o ayudar a medir a las empresas pues, el impacto que tienen en el medio ambiente y cómo reducirlo para tener un impacto positivo en la sociedad. Un poco resumen en general, tendencias que vamos viendo, se llevaban viendo también años anteriores. El tema de la digitalización sigue muy presente, todas las empresas están muy comprometidas con este tema y también detectan que bueno, hay un poco de necesidad de formación de sus empleados en estas nuevas tecnologías y entraremos más en detalle a lo largo de la presentación. La IA generativa está en boca de todos y también, por lo que hemos visto en el informe, también está en la cabeza de todas las empresas. Muchas tienen compromisos a corto plazo de meter esta tecnología para ayudarles a optimizar ciertas áreas productivas o de mantenimiento. Y por último, el tema de la sostenibilidad. También clave en todas las empresas. Todo el mundo tiene, de una forma u de otra, maneras para medirlo y para reducir el impacto que tienen sus empresas en el medio ambiente. Así que con esto, bienvenidos al informe y vamos a ver un poco el detalle. Bien, el primer punto, como decía, primer gran bloque, adopción digital, talento, cómo estamos en la actualidad. Hemos detectado, y lo que llevamos detectando estos años, es que hay una gran necesidad de que los empleados sean capaces de adaptarse a los nuevos cambios. Que no ya sean expertos en una sola cosa, sino que tengan capacidad de adaptación, aprendimiento continuo y sean capaces de desarrollarse. Esto también tiene la parte negativa y es que es difícil encontrar a gente que tenga esa capacidad o esos conocimientos, ¿no? Hemos visto, como podemos ver en las gráficas de abajo a la izquierda, a vuestra izquierda, un descenso en cómo consideran o cómo han evaluado las empresas los resultados con proyectos a largo plazo en nuevas tecnologías. Hemos visto un pequeño decrecimiento y, sin embargo, hemos visto en esas empresas que están dando sus primeros pasos en nuevas tecnologías, pues que esa percepción de resultados ha crecido, ¿no? Esto, en el análisis que hemos hecho un poco en conjunto con toda la información y todas las preguntas que teníamos, creemos que es por haber pasado esa primera fase de hype de las tecnologías y estar un poco más en esa fase de madurez, siendo más conscientes de las capacidades reales que tenemos, los problemas que tenemos y la gente que tenemos para solucionar esos problemas. De la misma forma, la gráfica de la derecha viene a decir un poco lo mismo. Somos un poco más conscientes de igual no sabemos tanto, necesitamos formarnos más en estas nuevas tecnologías, que sí que es verdad que, por ejemplo, la generativa este año es muy disruptiva, es muy nueva, necesitamos gente con más conocimiento, ¿no? Sin embargo, vemos que hay también brotes verdes, seguimos viendo que cada vez hay menos procesos manuales, cada vez hay más automatización, cada vez hay más optimización, y eso es algo positivo, que es un trabajo que lleva viniendo de los informes anteriores y que estamos viendo que poco a poco ese dato y esas empresas que tienen menos procesos manuales, pues realmente las empresas van bajando y van teniendo cada vez
un grado de automatización más alto. Tecnologías punteras, las que más o menos nos podíamos esperar, Big Data, inteligencia artificial y un poco, acompañado a todas ellas, ciberseguridad. También hemos visto, veremos más adelante, que sigue siendo un bloque principal para todas ellas, ya que todo el mundo va, toda la empresa y todos los activos empiezan a ser digitales. Hay que protegerlos como si fueran un activo en el mundo real. Si pasamos al siguiente bloque, que es un poco el núcleo de todo este informe, que también destacaba Expansión esta mañana, es el tema de la IA generativa. Hemos visto que más o menos en torno al 60% de las empresas tienen planeado de aquí a 3 años algún proyecto de IA generativa. Sobre todo están centrados, como vemos en las gráficas, en áreas de producción, de mantenimiento, también están en temas de logística y todos están centrados en la mejora o en la optimización de ciertos procesos, ¿no? Muchas de las empresas que contestaban a nuestras preguntas y que hemos ido analizando en el informe nos comentaban que una de sus mayores carencias, haciendo un poco de retrospectiva sobre su propia empresa, era el hecho de tener una infraestructura capaz de tener esta tecnología alojada, pero igual la calidad del dato no era lo suficientemente buena, ¿no? Y esto es una cosa que nosotros también nos hemos ido encontrando en diferentes clientes, por lo tanto, creemos que es una cosa a destacar, que sí que es verdad que podemos adoptar esta nueva tecnología, pero primero tenemos que hacer igual unos pasos previos, que igual viene un poco relacionado, ¿no?, con la diapositiva anterior, y estamos un poco pues siendo más conscientes de que tenemos que trabajar primero antes de dar el siguiente paso. Vemos también algo que, bueno, no es un poco a destacar, pero bueno, es normal, con una tecnología muy nueva, hay poca gente que realmente esté completamente capacitada, es normal, es una tecnología que está creciendo y dando sus primeros pasos o asentándose dentro de la industria, pero sin embargo sí que vemos que en general vemos que el 90% pues no le tiene miedo a la tecnología, es algo bueno. Pero bueno, siempre está bien pues dar más formación, más conocimiento, explicarles casos de uso, casos que haya habido en industrias parecidas, para que se sientan más cómodos, ¿no? Vemos también, sobre todo, el tema de la ciberseguridad, que, como decía antes, una de las principales preocupaciones o puntos de interés de las empresas era cómo protegemos nuestros datos, nuestra propiedad intelectual y que esto solamente no salga de aquí, ¿no? Se recalca en ciberseguridad, va saliendo a lo largo de todas las preguntas de todo el informe, sigue siendo un punto clave para todo el mundo. Igual no es el punto que más va a vender porque sí que está transversal a todo lo demás, pero que es necesario para que todas estas nuevas tecnologías realmente se asienten y creen un valor a nuestras empresas, ¿no? Si vamos al último punto, al último gran bloque, más que el último punto, al tema de la sostenibilidad, hemos visto que la mayoría de las empresas, por no decir todas, cuentan con un plan específico aplicado a la cadena de suministro. Y ese plan está enfocado en reducir el impacto ambiental, ya sea aumentando el reciclaje, aumentando la optimización, aumentando el uso de energías renovables, muchas formas, ¿no? Pero todas tienen la conciencia de tenemos que reducir emisiones de una u otra forma. Vemos que muchas, cuando hemos preguntado por la medición o la monitorización de la huella de carbono, muchas encuentran dificultades a la hora de realizar el cálculo, saber exactamente qué se está midiendo, igual no tenemos el dato en tiempo real. Y aquí hemos llegado un poco a un análisis un poco más profundo, no solamente en quedarnos esta primera pregunta, y viene del punto anterior, ¿no?, de la calidad del dato. Si nosotros no tenemos una calidad del dato suficientemente buena o una cantidad de información que se actualice suficientemente rápido, no podemos realizar un cálculo sencillo. Siempre vamos a tener que estar haciendo estimaciones y puede que, poniendo el foco en esa mejora de la calidad del dato, pues todo este tema de los cálculos sea algo más sencillo y permita medir pues, el impacto de la huella de carbono bastante más fácilmente, ¿no? Las tecnologías principales que hemos visto que se están utilizando son ahorro de energía, ahorro de recursos, eliminación de mermas, un poco lo que se venía haciendo.
pero detectamos que hay pocas empresas que tengan un software de optimización de energía. También viene un poco de la mano de la otra gráfica que destacábamos. Si utilizamos un software de optimización de energía o varios o algún tipo de integración que nos permita medir y optimizar todos estos datos, las demás tecnologías que ya están o ya se están desarrollando dentro de las empresas, pues van a tener una mejora sustancial. Si ya tenemos un conocimiento de las 3, 4 primeras bastante amplio, con un software de optimización vamos a poder todavía incrementarlo mucho más. No me voy a enrollar mucho más, pero sobre todo queríamos llegar a la parte de conclusiones o grandes titulares que hemos sacado un poco de este informe. El primero, que también destacamos el año pasado, escasez de personal cualificado y sobre todo que necesitamos personal que esté abierto a las nuevas tecnologías, abierto a adaptarse a los nuevos cambios, que no ponga una barrera de entrada a esa nueva tecnología y que nos permita desarrollar todas estas nuevas oportunidades que nos da pues el desarrollo tecnológico en otras áreas. La madurez tecnológica hay veces que también nos hace ver lo que nos hace falta o lo que echamos un poco de menos. Y en este caso vemos que hay esas brechas claves, ¿no? Intentar que la calidad del dato sea la que nosotros queremos, que tengamos la infraestructura correcta, que nuestro sistema sea lo suficientemente seguro como para poder meter un nuevo elemento y que nos ayude. Vemos también, un poco en la línea de los últimos años, tecnologías predominantes, lo hemos ido comentando a lo largo de la presentación, Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad para darle un poco de contexto a todo. Destacábamos también en el informe escrito el tema del cloud, almacenamiento. Son todo herramientas que nos permiten tener una infraestructura suficientemente sólida para poder ir añadiéndole bloques encima y añadiéndole funcionalidades. Vemos también que con lo que comentábamos, la mitad de las empresas, casi un 60%, está dispuesta a invertir en los próximos 3 años en inteligencia artificial generativa, de una u otra forma, aplicada a la cadena de suministro, pero nos hacían llegar una preocupación o una falta de conocimiento de casos de éxito en la industria. Entonces, es muy importante que esos casos de éxito de estas nuevas tecnologías se compartan, por ejemplo, en foros como este, para que todo el mundo aterrice la idea y sepa que esto de verdad tiene una aplicación en el mundo real, que la empresa de al lado la está utilizando y no tienes que saber el cómo, sino tener esas ideas, ¿no? También hemos visto nosotros dar la oportunidad a esa gente que está realizando ese trabajo a que aporte ideas, ¿no? Entonces, todo eso, enriquecer un poco a todo el mundo con esta nueva tecnología, ver cómo la podemos implementar, qué ideas tenemos para llevarla por estos nuevos lugares y creemos que es un poco importante destacarlo. Lo último que queríamos destacar, que no sé si se ve muy bien con la cámara, es el tema de la sostenibilidad. 9 de cada 10, casi el 100%, tienen un plan específico aplicado a la cadena de suministro y se centran principalmente en el uso de energías renovables y el reciclaje. Esto está genial y debería seguir igual, incluso incrementarse, pero creemos que debería tener un apoyo extra por ciertas tecnologías. Software de optimización, mediciones en tiempo real, análisis de Big Data que veníamos arriba, pues hacer un poco esa unión con esa parte de sostenibilidad. Y por último, el tema de la monitorización vuelve a ser aquí también bastante clave en el tema de la monitorización de la huella de carbono, ya que muchos son capaces de leer su propia huella a nivel 1, pero cuando pasamos a proveedores de calidad, proveedores verdes, el cálculo, la obtención de los datos es mucho más compleja. Entonces, buenos sistemas, una buena infraestructura del dato y una buena calidad del dato nos va a permitir facilitar ese cálculo y facilitar esa monitorización. Y por último, queríamos, pues en base a esas conclusiones que hemos sacado, recomendaciones, cosas que nosotros hemos podido tanto ver en el informe como proyectos que estamos trabajando a lo largo o a lo ancho de la industria, mejor dicho. Punto principal, haciendo un poco de referencia al anterior, estrategias de atracción y desarrollo de personal especializado. Sabemos que es complejo, lo hemos ido viendo a lo largo de todos estos años, que es complejo atraer y sobre todo retener talento que es muy capaz, porque el mundo al final y las nuevas tecnologías son muy cambiantes, pero también hay que valorar lo que decíamos, esas habilidades clave o habilidades críticas que son
aprendimiento continuo, capacidad de adaptación, proactividad, ganas de hacer cosas. Eso también es algo que deberíamos fomentar y que se debería diseñar en esas estrategias de formación. Lo que también, algo que, aunque ya vemos que es algo instaurado, que todo el mundo tiene bastante interés, que es el nuevo, pues las nuevas tecnologías, la IA generativa, hacer una inversión en esas primeras pruebas, en probar a ver de qué va todo esto, cómo puedo integrarlo yo, qué valor me puede ofrecer, pues creemos que no solamente hay que hacer esa inversión en nuevas tecnologías per se, sino mirar un poquito lo que hablábamos, ¿no? Mejorar calidad del dato, infraestructuras, somos suficientemente seguros, establecer un estándar de, oye, vamos a hacer este dato tiene que estar de esta forma, estos sistemas tienen que comunicarse de esta forma, entrar un poquito más en estandarizar lo que ya tenemos para prepararnos para dar el siguiente salto. Lo que comentábamos también antes, promover, compartir, interesarse o investigar un poco qué se está haciendo en la industria. La IA generativa es algo rompedor. Nosotros cada vez que vamos a un proyecto de IA generativa vemos algo nuevo, vemos una necesidad nueva o una oportunidad nueva y muchas veces surge de hablar con la propia gente, de contarles lo que sabemos, lo que la tecnología es capaz y ellos nos adaptan esa tecnología a una función. Entonces es muy importante que la comunicación sea abierta y que podamos aprender todos de la experiencia de los demás. Por último, como veníamos diciendo también a lo largo de todo el informe, promover la digitalización también enfocada a la sostenibilidad, no solamente a la optimización productiva del mantenimiento de la logística, mejorar todo el tema de la monitorización en tiempo real, donde tenemos esos datos e intentar optimizar ese poquito que nos falta en temas de sostenibilidad para poder pues, facilitar la medición de la huella de carbono, proveedores más sostenibles. Entonces, a grandes rasgos, esto es un poco el informe que hemos planteado, lo tenéis también por escrito mucho más detallado, si tenéis interés. Y nada, esto sería nuestro informe del año 2024. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. No sé si tenéis alguna pregunta sobre la presentación para Iván directamente. Ahí está Sebastián. Gracias, Iván. Interesante. Una pregunta. Cuando hablamos de la IA generativa, y está relacionado, por cierto, no lo he preguntado antes, en los temas de industria, ¿a qué nos referimos? ¿Hay algún caso, ya no digo conocidos, pero hay algún caso de éxito de IA generativa en la industria que no sea relacionado con temas de, dicho mal y pronto, ChatGPT y los LLM, sí, de manufacturing o algún sentido de estos? La IA generativa necesita que haya un modelo, un LLM o un Large Language Model. Entonces, la IA tradicional o la que veníamos escuchando años anteriores antes de que apareciera ChatGPT sí que tiene aplicación, pero todo lo que tenga que ser con generativa, de la misma palabra generativa viene de ahí. O sea, tiene que ser algo que interprete el texto, vaya generando la siguiente palabra en función de un contexto. Entonces, si queremos que sea IA generativa, tiene algo que ver con generación de texto, interpretación de texto, un poco conversacional, por así decir. Entonces, te diría que hay casos, pero todos usan modelos. O sea, igual lo que no son conversacionales. O sea, hay casos de éxito que no sean conversacionales, eso sí. Vale, pero entonces, estamos excluyendo, por ejemplo, la IA, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, de la IA para diseño de una pieza mecánica o de un conjunto de piezas más complejo que tiene una serie de funcionalidades. ¿Eso lo estamos metiendo dentro del concepto de IA generativa también? De momento no. No. Eso todo es inteligencia artificial tradicional o machine learning. Lo conocía tradicionalmente como machine learning. Lo que prometen es que esta IA generativa va a ser capaz de razonar. A día de hoy, de momento no somos capaces de... Bueno, nosotros no. Los servicios que tenemos no son capaces de hacerlo. ¿Quién ha hecho la encuesta? O sea, ¿quién son la población normal? ¿Quién ha respondido? La encuesta ha sido anónima.
Ya, bueno, pero perfil. Perfil. Directivos, técnicos. Porque Sí. si puede ser, es que a mí lo que me llama la atención y lo que demuestra cómo, hasta qué punto, y estoy de acuerdo contigo, la falta de formación, cómo puede haber gente, cómo podemos decir que en producción vamos a utilizar la inteligencia artificial generativa, que es una demostración de que no se sabe nada, de que realmente es, o sea, primero, mi opinión, todavía estamos muy bajos a nivel de datos. La mayoría de las empresas estamos más en Power BI y en Business Intelligence que en Machine Learning. Lo de Machine Learning se nos hace un mundo. Pero ahora la inteligencia artificial generativa, un poco más de lo que le podamos preguntar al ChatGPT a día de hoy, sobre todo en producción. Pero es imposible y además imposible de amortizar. Es decir, es que no se es consciente de lo que cuesta realmente desarrollar un proyecto de inteligencia artificial generativa. Sí, ahí... Un momento, ayer estaba con AMD, que es como la competencia de NVIDIA, y es que dos maquinitas de inteligencia artificial generativa te puede costar 500.000 euros fácilmente. Entonces, buscar buscar un caso de que el business case sea positivo cuando tienes que gastar $500.000 de euros, a nivel de industria es muy complicado, ¿no? Sí, aquí los casos que nos estamos encontrando ahora y los que estamos trabajando van más de la mano de ayudar a la línea de producción, no a optimizar un desarrollo, a optimizar un proceso, a optimizar un diseño. Eso lo dejamos al Machine Learning. Lo que nosotros hacemos, o lo que estamos haciendo ahora es guiar al operario. ¿Cuál es una de las mayores ineficiencias? La comunicación entre cada parada de línea y que venga un técnico de mantenimiento a arreglártelo, que no tenga la información suficiente. Que tú hayas quedado una parada, no hayas dado la información suficiente, el técnico venga, no tenga la herramienta, tenga que volver. Estamos aumentando mucho el tiempo de parada, que realmente si tenemos un sistema eficiente desde el principio... Pero eso no es generativo. Claro, nosotros ¿cómo trabajamos con la IA generativa en este caso? Muchas empresas que estamos viendo que tienen mala calidad del dato, también lo hemos visto sobre planta. Lo que proponemos es un modelo conversacional. Por ejemplo, técnicos de mantenimiento están todo el turno preparando máquina, termina el turno, se van a comer, y dicen, tengo 5 órdenes de trabajo en SAP, tengo que cerrarlas todas. Se les ha olvidado los materiales que han usado, los repuestos que han usado, las herramientas. Lo que nosotros estamos proveyendo y lo que estamos trabajando es darles la capacidad de casi todos tener un móvil, mandar un audio y decir, vengo del puesto 5, en el equipo 6, he hecho esto y esto, y ahora me lo voy al siguiente. No pierdes información, la gente que está pendiente de los repuestos tiene un control de los repuestos en tiempo real y no de repente llegamos al final del turno y decimos, este repuesto no lo tengo, no tengo esta parte. Entonces, de momento estamos ayudando por esa parte, podemos ayudar a reducir trabajo a la gente de mantenimiento, que también tiene que ver con la línea de producción, empoderando un poco al operario, teniendo guías oficiales de las máquinas, podemos hacerles un paso a paso. O sea, hay maneras, no directamente, como dices, de mejorar tu producto o mejorar toda esta parte. Y el tema de la inversión en máquinas, nosotros, por ejemplo, no nos lo estamos enfrentando por el tema de hacerlo en la nube del cliente. Podemos integrar esos servicios que se computen fuera, pagar por el tokens en este caso, por estas consultas que vamos haciendo con los modelos de lenguaje grandes. Y es un poco el enfoque que se le está dando en la industria. Por eso yo creo, no sé si igual también están desconectados, ¿no? Pero igual por ahí hay una parte o una pequeña justificación de A ver, está claro que es un avance tecnológico, pero no es inteligencia artificial generativa. No, el bicho no está creando nada. O sea, tú lo único que estás haciendo es capturando vídeo, lo estás transformando en una información que es muy valiosa. Que no me entendáis mal, pero no propone nada. O sea, de momento no propone. Claro. Necesita input humano y lo que hace es estandarizarlo, facilitarlo y hacer que igual esa información que ahora no se da, porque la manera de introducir o de interactuar que también es lo que proponen un poco los modelos de IA generativa, es reducir la fricción con estas tecnologías. La gente igual, pues, o al técnico de mantenimiento que tiene que irse a la oficina, que igual no está ni siquiera cerca de la planta, pues le presupone un esfuerzo, perdemos información y va un poco en esa. Esa era la pregunta. A colación de una idea, es decir, yo lo que esperaría
sería que fuera preventivo. Es decir, que me avisara. Es decir, que estuviera pues delante de... Pero para el eso proceso en sí mismo. necesitamos una buena calidad de datos. Lo sé. Eso así lo entiendo. Y esa es inteligencia artificial tradicional, no es generativa, es tradicional, es machine learning. ¿No? Esto es otro bloque, otra pieza del Lego que podemos añadir para que todo el proceso sea más robusto. Pues obviamente sí que hay muchas cosas, ¿no? Big Data, aquí entra Big Data, tenemos el histórico de qué ha ido pasando. Oye, si yo he hecho esta mejora en esta máquina, realmente luego ha habido una parada. Aunque me lo estoy diciendo el proveedor, yo sé que mi técnico que lleva en esta máquina 20 años sabe lo que tiene que hacer. Estas inteligencias pueden aprender de ese histórico y ya directamente al siguiente, como le va a dar un paso a paso, decir, oye, el primer paso que nos ha hecho el proveedor, me lo salto. Empieza por el segundo, que sabemos que es el que funciona y que siempre ponen los operarios en el paso a paso. Si mejoramos esa calidad del dato y tenemos realmente conciencia de lo que ha pasado, se puede llegar a mejorar. Entonces puede ser un habilitador de otras tecnologías. Sí. ¿Cómo de accesible, más allá del talento, es esta tecnología a lo mejor para pequeñas empresas? ¿Cómo la democratización de esta tecnología, cómo accesible es? Porque igual para grandes industrias o grandes empresas sí que es más fácil, pero para más allá, que al final, por ejemplo, en este país tenemos una industria muy pequeña repartida por toda la península. ¿Cómo es accesible todo eso? Más allá del talento de la gente y demás. Claro. Aquí realmente no tenemos esa madurez como para decir si es muy fácil o muy difícil. Lo que sí que es verdad es que es una tecnología escalable. Nos permite, casi todos estos servicios es pago por consumo, entonces realmente que sea grande o pequeña depende un poco del volumen de usuarios que vayan a tener interacción con esta tecnología, ¿no? En principio, cada mes que va pasando, cada actualizaciones que van sacando estos nuevos modelos, normalmente van reduciendo los precios. Entonces, igual hoy no es 100% rentable, no lo sé, no tenemos ese, o yo por lo menos no tengo ese conocimiento, pero sí que es algo que se va abaratando constantemente y que se integra en servicios que ya tenemos. Si ya tenemos un cloud, ya tenemos una infraestructura de IT por detrás, ya tenemos un SaaS, tenemos algo, ya tenemos esa información que necesita el modelo para enriquecerse y para coger esa información. Entonces, cuanto mejor sea la base, más barato va a ser la implementación de esta nueva tecnología y el uso realmente es asequible. O sea, para el volumen de transacciones normales en 10, 15, 20 usuarios, no es una cosa exagerada. O sea, igual no son ni 1.000 euros al mes. El tema de las interacciones con el modelo. Sí. Entonces, ¿y a qué nivel? Entonces, y en global, el tema de la sostenibilidad, ¿no? Eso ¿no? que habéis comentado de la transformación digital, ¿no? Enfocada a la sostenibilidad, a apoyar esos procesos, ¿no? O sea, transformación digital con foco ESG, ¿no? Pero en la industria, ¿lo ves más global o se centra solo en ese tema de cálculo de huella de carbono porque me lo pide mi proveedor? ¿O se quiere aprovechar todas las interrelaciones que pueden tener a nivel de esa visión holística de gestión de riesgos a través de esa transformación digital sostenible, que me suena bastante? ¿Va enfocada a un carácter más holístico o se centra exclusivamente en la parte de reducción de costes energéticos y emisiones? No, justo es lo que acabas de comentar. En el informe escrito más extenso sí que hacemos mucho hincapié en que esta aproximación a la sostenibilidad es mucho más holística. No solo es producción, no solo es energías renovables, es consumir menos materiales, que tus proveedores sean más sostenibles, que el transporte y la logística sea más sostenible, qué pasa en la postventa, qué pasa en el reciclaje posterior. O sea, sí que hay una visión más global, pero vemos que falta soporte tecnológico. No sabemos si realmente todas esas partes, todos esos elementos son optimizables por estos software a día de hoy. Probablemente esté más centrado en planta, consumos, uso de energías renovables, reducción de uso de materias o elementos como el agua. Entonces, sí que es verdad que las empresas han demostrado, por lo menos en las respuestas que hemos obtenido, una visión mucho más holística, pero también vemos que no usan mucha tecnología. Entonces, igual no la usan porque no la tienen, porque no existe,
pues todavía no es una visión general, sino que tienes que ir mejorando paso a paso. Pero sí que hemos detectado que llevan un poco pues, en esa visión de no centrarse solamente en una parte específica de la producción o de la logística en general. Gracias. Bueno, tenemos que cortar ahora aquí la parte de Iván, que ha sido muy interesante, porque si no, no nos da tiempo a entrar en la mesa redonda, que va a ser también muy interesante, porque tenemos, como os he dicho, 3 ponentes de luz. El informe, que hoy aquí Iván nos ha hecho un resumen bastante conciso, pero el informe lo tendremos, bueno, os lo enviaremos directamente a todos los miembros y estará disponible en la página web. Espero que mañana, si está viéndome Daniel, ahora que pero Daniel se encargará de que se cuelgue en nuestra página web. Lo enviaremos por correo también para que lo tengáis, porque merece la pena dedicarle un tiempo y este fin de semana tenéis ya algo para desarrollar aquí con detalle. Y este año es más breve. Sí, O sea, que es más fácil de leer. más fácil, sí, está muy bien redactado. Y lo único que quiero es pediros un aplauso para Iván. Y nada, damos paso a Raúl, que va a moderar la mesa redonda con Luis, Miquel y David. Bueno, yo creo que no necesita. Creo que no hace falta, pero por si acaso. Bueno, vamos. Estoy está alto de bloque anterior. Muchas gracias. Luis Emilio, de Grupo MAO, vamos a Miguel, Miquel, Fernández, Gestamp y David Linares, de diputados. La idea es, a través de una serie de preguntas, darle una visión que, como veremos ahora, son de tres sectores distintos y dar una visión de lo que puede ser o de lo que es las iniciativas de sostenibilidad para la planta. Estamos focalizando hoy el tema de sostenibilidad en lo que pasa en una instalación de producción o en una red de fábricas, porque el tema de la sostenibilidad es muy amplio. Entonces, queremos un poco dar una visión de la regulación, de las iniciativas, de los resultados, de las lecciones aprendidas y bueno, pues a través de este debate. Con contexto regulatorio. Vamos a empezar a qué nos obligan, ¿no? Vamos a ver, pues por ejemplo, Sí, bueno, nos obligan, pues por ejemplo tenemos una serie de leyes como el Real Decreto 56/2016, que viene de la Directiva 2012 de 27 de la UE, y nos obliga, en resumen, a que tengamos unas auditorías energéticas en las plantas cada 4 años. Y en el tema de sostenibilidad, pues también tenemos la Ley 11/2018, que nos obliga a tener el EIF en nuestras cuentas auditadas todos los años desde el año 22. Nosotros nos adelantamos un poco en el año 21 y nos estamos adelantando también siguiendo la directiva de la CSRD de la Unión Europea, en la cual pues lo que hacemos es, desde el año pasado ya estamos con la memoria de sostenibilidad con las cuentas auditadas, para también estar un poco más preparados ahora cuando ya sea obligatorio, que sería obligatorio en el 2016. Auditoría cada 4 años, energética y auditoría. Miquel. Pues en el caso de, bueno, buenas tardes a todos, en el caso de Gestamp es muy similar, el Real Decreto 56/16 nos aplica a nosotros también, tenemos que realizar auditorías en las fábricas cada 4 años por un organismo externo, que después de la auditoría suele proponer algunas mejoras a la planta, y también nos aplica la ISO 50001. En este caso no es una obligatoriedad, hay plantas de Gestamp industriales que sí la tienen, en algunos países
puedes obtener algunos beneficios fiscales por tenerla y esto impulsa que estas plantas la obtengan. Pero en cualquier caso, nuestro plan interno de eficiencia energética está basado en esta norma, tanto para temas de auditoría internas nuestras como para temas de sistemas de eficiencia energética. O sea, todo lo que hacemos básicamente está basado en la norma ISO 50001. Y nosotros, sí, bueno, muy buenas a todos también. Igual que lo hemos presentado como sectores muy diferentes, pero creo que en ese punto donde estamos totalmente alineados o lo tenemos en común, nos pasa igual al final, ¿no? Lógicamente tampoco somos una pyme, hacemos cerveza, ya sabéis, y en nuestro caso también tenemos que pasar esas auditorías. Y en el caso de la ISO 50001, por ejemplo, pues igual, estamos en ese debate de, tenemos gente del Departamento de Ingeniería Transversal que ya es certificadora, no son capaces de hacer auditorías, pero no hemos terminado de dar ese paso como para hacerla completa. Un poco valorando también cuándo es el mejor momento, también un poco a nivel organizativo nuestro, si es algo que deberíamos capitanear desde la parte de operaciones o la parte de ingeniería, la parte de medio ambiente, que en nuestro caso está incluido en el junto con calidad y con I+D, ¿no? Entonces estamos un poco en esa fase de definición, al no ser algo obligatorio, pero igualmente lo usamos como marco en el que al final, igual, toda la parte de tener un sistema de gestión energético, por ejemplo, pues también lo tenemos desplegado también por todas las iniciativas siguen el mismo ciclo. Qué fácil, ¿no? Parece. Todos igual, 4 años, cada 4 años a pasar la auditoría y... Bueno, ahora viene lo... Entonces, ahora viene otra cosa sobre la regulación, que es concienciación, mutación, la Agenda 2030, todo esto que... con la que al final yo creo que las compañías marcan sus objetivos, ¿no? Porque vais mucho más allá de la regulación. ¿Cuáles son los objetivos reales, no? Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, Raúl. En principio, pues el objetivo que nosotros tenemos es una reducción del 35% del CO2 en el año 2030 en relación a los consumos del 2018. Pladur es una empresa gasointensiva y entonces hay que tener en cuenta que nosotros no hablamos de megas, hablamos de teras. Entonces este objetivo es un objetivo muy desafiante. Al hilo con esto, pues también un poco por el tema de concienciación, todo lo que es la electricidad que consumimos, la electricidad tenemos autoconsumo hasta un 20% con granjas solares, pero también compramos el resto de la electricidad, la estamos comprando con sello sostenible, ¿no? Entonces, por ese porcentaje que las eléctricas siempre te permiten decir que ellos generan sostenible esa electricidad y nosotros la compramos pagando un plus. El tema de circularidad, pues también es otra de las áreas en las cuales estamos trabajando. Todos nuestros residuos son circulables. Llegamos a acuerdos con los recicladores para que luego vuelvan a la cadena productiva, bien sean los yesos, bien sean las maderas, bien sean los aceros, con excepción de lo que son los residuos que ya son peligrosos, que tienen que ir en su círculo de restricción, ¿no? Y por último, pues también trabajamos con el tema del agua. Esta empresa que es gasointensiva también necesita mucha agua y ese agua pues hay que intentar cogerla de sitios que no sea agua potable. Un ejemplo curioso que ya tiene ya muchos años es que los 70.000 metros de cubiertas que tiene Pladur en la planta de Valdemoro, recogemos el agua de la lluvia. Desafortunadamente aquí no llueve mucho, ¿no? Pero la recogemos cuando llueve y la ponemos en un depósito, la purificamos y la volvemos a reintroducir. O estamos ahora en acuerdos con el canal de Isabel en el futuro para poder obtener aguas recicladas que podamos reintroducir en el proceso productivo. Y más o menos sería ese el abanico de objetivos. Lo empezamos a inventar ya, ¿no? Sí, sí. Luis o Miquel. Así que nosotros, de verdad que ahí sí que empieza a haber diferencias, no hablamos de teras, ¿no? En nuestro caso, por compartir una del área de operaciones, que es donde trabajo, en la que estoy. Tenemos el objetivo también a 2030, en nuestro caso es de descarbonizar las fábricas, ¿no? Tenemos en el territorio español son 8 fábricas y 4 manantiales. Entonces el objetivo es conseguir ser carbon neutral allí. Eso implica a nivel eléctrico, es más sencillo. Bueno, lógicamente es comprar energía verde y ya estamos allí. Autoconsumo también estamos allí. Ahí vamos a seguir creciendo, ¿no? Si pasáis ahora por la fábrica de Alovera, que es la más grande de España de cerveza, vaya a Ciego de las Jarabes, hay un montón de placas solares que se pueden ver de la carretera.
Lo difícil, lógicamente, es el gas. Y en este caso, en esta fábrica, junto con alguna más, vamos a instalar biomasa. Es un proyecto que empieza ahora. Y en algún caso en el que no sea tan intensivo el consumo térmico, como es el caso de los manantiales, como este, por ejemplo, el de Solán de Cabras, allí tenemos que ir también a la parte eléctrica. Ya usan bombas de calor o calderas eléctricas y demás. Y son los proyectos que tenemos para de aquí a 2030 conseguir ese objetivo, ¿no? De ser carbon neutral en la parte de fábricas y manantiales. Y en el caso de Gestamp, bueno, yo lo que iba a comentar es que hablábamos de la Agenda 2030, que es relativamente reciente. Uno de los principios de Gestamp, prácticamente desde que se fundó, es la sostenibilidad como permanencia en el tiempo, que no es un término que sea de los últimos 5 años, sino que Gestamp, que es del 97, ya nació con ese principio, ¿no? Uno de ellos. En cuanto a los objetivos de sostenibilidad de Gestamp están basados en la Agenda 2030, en concreto en 8 de ellos, y relacionados más directamente con sostenibilidad o eficiencia serían principalmente 3. La gestión de la cadena de suministro, la circularidad o la economía circular y la descarbonización o el camino a la neutralidad. Evidentemente, en el sector de la automoción, están como proveedor de componentes metálicos, tiene mucho peso en ese camino. Hay un objetivo a 2050 con varias fases en la que no haya ningún tipo de contaminación, de envío de CO2 o de generación de CO2 en el proceso productivo. Y para ello principalmente se enfoca en 3 aspectos. El primero es el producto, en cómo hacemos nuestros productos y cómo ayudamos principalmente mediante productos más ligeros o de materiales más innovadores a reducir la contaminación en el vehículo. Y por otro lado, con qué materiales producimos esos productos, que vengan de proveedores que tienen que extraen sus componentes con energías renovables principalmente o con material reutilizado o reciclado. Y por último, nuestros propios procesos, como nosotros vamos reduciendo la huella de carbono de nuestros propios procesos, pues mediante diferentes iniciativas como electrificación de hornos, otras que bueno, lo comentaremos seguramente después. Bueno, muy interesante. Por aquí yo veo la parte de reciclado, reutilización en Pladur y en Gestamp, ¿no? Para evitar piedra, digamos. Eso. Aquí mucho más relevante que la cerveza, ¿no? La cerveza reciclada todavía no. Hola, el consumidor nos dice que no. No se presta, ¿no? Vale. Bueno, dentro de las iniciativas concretas que tenéis en vuestras plantas, ¿cuál es, en qué estáis ahora? ¿O cuál es un poco lo que estáis ejecutando en este momento? ¿O cuál es el plan inmediato? ¿Y cómo vais a contemplar en esas iniciativas de sostenibilidad las nuevas tecnologías? Vamos a hacer ese link a digitalización. Bien. Es interesante, ¿no? Dentro de la parte de lo que es el negocio de Pladur, sí es muy interesante, sobre todo, darnos cuenta de que hay dos parámetros claves. Uno es el yeso, que va a necesitar mucha agua, y el otro es la energía, ¿no? Entonces tenemos que ir trabajando en ambos. En cuanto al agua, lo que estamos haciendo sobre todo hemos patentado un mixer. De alguna manera lo que hacemos es, el yeso es sulfato cálcico dihidratado, le quitamos una molécula y media de agua en la calcinadora, eso es mucho gas, y lo dejamos en un semihidrato que es reactivo. Ahí lo tenemos que mezclar con mucha agua para que se haga la masa, de luego va a cristalizar, va a fraguar y vamos a tener lo que es el Pladur. Ese proceso también de secado, de extracción de toda esa agua, va a demandar también mucho gas. Entonces esos son los 2 parámetros. Tenemos agua por un lado y tenemos gas por el otro. Reducir el agua significa reducir gas. Entonces, hemos patentado un mixer que ahorra
el uso de agua dentro de lo que es la formulación, con lo cual estamos ahorrando todo el gas para extraerla posteriormente. Esto nos va a dar unos ahorros de entre el 3 y el 5%. Eso es uno de los avances mecánicos. Pero si nos ponemos a mirar en el punto de vista de la digitalización, lo que hacemos es que nosotros tenemos un sistema digital para mapear cada placa que sale de los secaderos y saber el contenido de humedad que tiene. Y aquí algunos de los presentes han visto ese sistema en funcionamiento. Con eso lo que hacemos es mapear qué cantidad de calor ha ido recibiendo dentro de los secaderos cada una de las placas. Y podemos ir corrigiendo las temperaturas para maximizar la eficiencia del proceso. Y la otra cosa, que es la que estamos embarcados ahora, es un sistema de gestión de la energía. Tenemos 20 puntos conectados en la fábrica, en toda la planta, donde estamos midiendo qué consumo de energía tenemos. Y cada 10 minutos tenemos la lectura real. Entonces, este año vamos a, por fin, y digo por fin, vamos a conectar el mundo IT con el mundo OT. Y entonces nos vamos a dedicar a poder utilizar lo que es todo el poder de la analítica para sacarle partido a toda esa información. Y esas serían quizás las dos iniciativas más interesantes que tenemos en Pladura en estos momentos. Está muy ingenieril, ¿no? La de Mixer, ahí hay ingeniería de verdad, y la otra más digital, digamos. Interesante. Miquel. Pues hay varias iniciativas. A nivel del consumo de energía de las plantas, por ejemplo, hay un plan para que ese consumo venga de energías renovables mediante contratos de esas plantas con las empresas de electricidad y además de autoconsumo. Hay un porcentaje que tienen que cumplir de la energía que consumimos venga de autogeneración. Por otro lado, antes hablaba de circularidad, de todo el scrap, la chatarra que nosotros generamos actualmente se recoge, recicla y reutiliza el 98% en todas las plantas de Gestamp. Además de esto, hablando ya de la parte más digital, monitorizamos mediante sistemas, digamos, de plataformas IoT todos los consumos que tienen nuestros procesos y hay diferentes tipos de medidas. Antes hablaba de la electrificación de los hornos. Nosotros tenemos proceso de estampación, que es estampación en caliente. Hay unos hornos de diferentes tamaños, pero bueno, pueden llegar a tener 30 metros, en el que el producto se va calentando hacia unos 900 grados. Y esos hornos originalmente o tradicionalmente han sido siempre de gas, se están ahora electrificando todos esos hornos. Otro de las medidas que se están haciendo va en torno al aire comprimido. El aire comprimido, si no me equivoco, de toda la energía que necesita, el 75% se pierde en calor. Y lo que se ha trabajado es en la reutilización o recircularización de ese calor, pues para calentar entornos o para, por ejemplo, calentar agua en otros procesos, como tenemos procesos de pintura, por ejemplo, que necesitan tener tanques muy grandes de agua a cierta temperatura, pues se reutiliza el calor que se desprende de los compresores. Y además de esto, los sistemas que decía antes de monitorización permiten detectar fugas en estos sistemas de aire comprimido, que evidentemente tenemos desde compresores muy modernos a compresores muy antiguos hace muchos años, que si no están monitorizados o si no se modernizan un mínimo, pues puedes estar teniendo unas pérdidas energéticas grandes y que no es capaz de detectar. Ok, nosotros pues desde hace ya unos cuantos años, toda la parte de energía al final de cada fábrica y cada manantial está conectada a nivel de automatización y capturamos los datos para poder tener luego integrarlos en el sistema de gestión de energías. Al final tenemos en toda la parte de monitorización, los KPIs y el seguimiento más de cerca que hace el equipo de gestión energética de cada uno de los centros, que nos permite
anticiparse, ¿no? Monitorizando todos sus indicadores. Y cosita un poquito más avanzada, por ejemplo, en algunos sitios hemos ido a buscar a ver el siguiente paso, ¿no? Sobre estos datos, ¿no? Sobre esta capa de datos puramente energéticos que ya está consolidada, añadirle un poquito de inteligencia. Entonces, en algunas fábricas, en concreto Burgos fue la pionera, trabajamos un proyecto de hacer un geólogo digital. En este caso fue para la parte de frío. Y modelar los compresores con incluso variables que no teníamos. Por lo tanto, no teníamos un caudalímetro específico para el compresor. Entonces, aún así, yendo al modelo matemático y optimizando cómo podíamos hacer una serie de estimaciones, como para ponerlos a trabajar cada uno en su curva, de forma un poco retroalimentada, ¿no? Y de momento está funcionando así, con la adaptación al consumo real de planta en contra la necesidad de frío. En nuestro caso, por ejemplo, el frío se necesita cuando enviamos el mosto a fermentar, ¿no? Hay un enfriamiento allí. O luego el control de esa fermentación, con lo cual es alguna demanda variable en función de la carga que tenga la fábrica en ese proceso, ¿no? Y bueno, ya van automático desde entonces y la verdad es que sí, ya vi las cifras, la reducción ha sido de alrededor de un 10% el consumo energético de la parte de compresores de frío de Burgos. Es menor en la de Lleida, sin embargo, por ejemplo, pero porque ya venía de una optimización mayor. También es verdad que de donde partas al final, en tu regla de automatización, cuanto más compleja o no sea tu parte de tu programa al final, porque sí que en todas las fábricas sí que la parte de servicios industriales, el frío, calor y tal, sí está automatizada con reglas un poco globales o comunes. Otra cosa es esas consignas fijas como de detallar o no sean. Entonces ahí, esa ganancia de un sistema más automático va a depender al final del punto de partida, lógicamente, donde estés. Y bueno, es un poco por compartir algo así. Han salido ideas muy interesantes. Hablando de digitalización, unir IT con OT, has comentado. Cuidado. A veces converger, correcto. Converger. Eso es. Monitoring, monitorización en diferentes entornos o de diferentes sistemas de gestión energética, comentaba Miquel. Luego Luis comentaba cambio digital, que es algo un poco, se apoya ya sobre una monitorización, ¿no? Pero son tres conceptos que veo que vais. ¿Pensáis que el futuro de la sostenibilidad pasa por una digitalización mucho más potente? O sea, ¿cómo veis esto? Porque depende de la industria, yo creo, ¿no? En una industria gaso intensiva, hablando de energía, lo que pensamos en cómo sustituir el gas. Eso es la base, porque si tú te has planteado un objetivo de descarbonización del 35% y estás consiguiendo reducciones todos los años, a lo mejor del 2%, nunca vas a llegar a ese objetivo por esta línea. Entonces, ¿qué estamos mirando? Nosotros estamos mirando el hidrógeno verde, estamos mirando la biomasa y recientemente lo que estamos mirando es la energía termosolar de concentración, porque nosotros lo que tenemos son secaderos. Entonces, nos parece que puede ser incluso 3 veces más barato que los hornos eléctricos, que la electrificación. Entonces, ese es el último modelo en el cual estamos trabajando. Eso sería un poco la conexión entre la anterior pregunta y esta. Bueno, yo me voy a repetir un poco lo que hablaba antes en cuanto a digitalización, porque al final, para poder realizar acciones o tener un plan de acción de mejora de eficiencia energética en tus plantas, lo primero que necesitas es tener información, es saber cómo consumes, ¿no? Para ello, has dicho converger IT-OT. Al final, la tecnología que nosotros ya empezamos a implementar pues a finales de 2015 más o menos, han sido medidores digitales que mediante protocolos IoT son capaces de darte información. Se hace un estudio primero de la planta de dónde interesa medir, de consumos mayores a más específicos, yendo al propio proceso, al propio robot o al dispositivo más pequeño que necesites monitorizar, y a partir de ahí utilizar toda esa información en plataformas digitales que ya existen desde hace tiempo, que te permiten primero que tú te conozcas a ti como tu consumidor, ¿no? Y a partir de ahí puedas entender hacia dónde realizar acciones.
Además de la información, estas plataformas te pueden permitir hacer ciertos cálculos o hacer, antes hablábamos de analítica avanzada, tomar decisiones que probablemente sin esta tecnología tú no serías capaz de entender qué está pasando, por dónde se te está yendo el consumo. Antes, cuando hablaba de las medidas, se me ha olvidado una en concreto, que probablemente sea la más sencilla de todas, pero una de las que más ahorro ha generado, que son una metodología o un plan de encendido, apagado, stand-by, periodos vacacionales, cosas que parecen tan evidentes, pero que muchas veces en las plantas no se llevan a cabo, y algo tan sencillo como definir que cuando la parada va a ser mayor a X días, conviene apagar el horno porque ya vas a tener un ahorro sí o sí. Hay veces que igual si vas a parar una hora no te conviene porque después vas a consumir más para volver a llegar a la temperatura, ¿no? Pero ese tipo de protocolos tan básicos ya pueden aportar un ahorro que principalmente son los primeros ahorros que obtienes cuando generas un plan de acción de eficiencia energética, y son los mayores ahorros que obtienes con la mínima inversión. Luego ya se va complicando un poco más el ir ajustando ir teniendo esos ahorros. Sí, por eso viene muy bien. Y eso lo decimos también en su momento, y como tú dices, la ganancia grande la tienes aquí, es un primer escalón ya de retorno bastante asequible. Buena idea. Nosotros, en cuanto a siguientes pasos, por mantener esa digitalización, vamos un poco encaminados a intentar aumentar ese data lake en el fondo de la parte OT. El concepto aquí para nosotros es, sí, hay convergencia entre IT y OT, manteniendo cada cosa con su sentido, ¿no? Y queremos ir aumentando lo que sería el concepto de dónde estamos guardando todo el dato que viene de la capa OT, como para poder tener ese repositorio de datos gobernado sobre el cual ya poder aplicar cualquier modelo, cualquier IA, de lo que venga, ¿no? Que es está un poco incipiente, ¿no? Y lo que queremos es darle forma, ya para mejorar esa parte sobre todo de gobierno, y que sea el dato que luego puedes entregar también a la parte de IT para integrarle el negocio. Caso concreto de este tema, por ejemplo, energético que he comentado, y por ir a foco a sostenibilidad, ¿no? Donde vamos a un gemelo digital que funciona al final mirando señales, y son señales puramente operativas de tu planta, y regulando al final en la secuencia de arranque, habilitaciones, regulaciones, como funciona al final una sala de frío. El siguiente paso a explorar, que queremos hacer algún piloto, es ver cuánto más o menos puede aportar una información un poquito más macro de planta completa. Como hemos comentado antes, si dentro de las reglas humanas, ¿no? Si tenemos cosas también del tipo, si sé que va a arrancar una fermentación, entonces eso no lo tenemos en el modelo actual. A ver hasta qué punto podemos hacer que un modelo automático también tenga esa visión un poquito más macro. Y ver si aporta, ver qué ganancia puede haber allí, ¿no? Sería ya, lo vendería. Con quien trabajamos ya sería más modelo de inteligencia artificial, no generativa en este caso, porque en el fondo no deja de ser paso del modelo final. El machine learning está en esa frontera en la que, ¿cómo lo quieres llamar? Es verdad. Que se te acuerda, no sería tanto algo generativo, pero sí un siguiente paso en el que a ver si con datos más macro me permite adelantarme a una programación manual no hecha, o acercarte más a la tolerancia, que al final también cuando incorporamos nosotros las reglas de algoritmo fijo, suele incorporar una tolerancia mayor para que sean universales, porque no se van a adaptar, que sea algo que se pueda aprovechar un poquito, acercarse un poco más siempre a ese margen. Y esa está. Hablábamos con un director de planta de una compañía importante, española, y nos decía, a ver qué opináis. Nos decía, cuando yo tengo un consumo energético anómalo o que no soy capaz de explicar, yo lo que quiero es saber qué estaba pasando en mi planta. Cuando afirmaba esto, lo afirmaba desde que no tenía esa capacidad para hacerlo. ¿Qué productos estaba fabricando? ¿Productos? ¿Qué mix? ¿Qué estaba sucediendo allí? ¿Eso os suena? ¿O este problema os suena? ¿No? ¿Cómo lo abordaríais? ¿O qué pasos estáis dando para vincular esos sistemas de monitorización energética con los sistemas o con los datos que están monitorizando el negocio? Que son
tradicionalmente vienen por sendas diferentes. Mira, en nuestro caso, como te comentaba, justo va en esa línea donde estamos ahora, donde queremos converger, ¿no? De esa convergencia que es un poco incipiente también a nivel del dato, ¿no? De manera que podamos integrar muchas capas de datos. En el lado de IT llevan unos cuantos años ya avanzando la parte de gobierno para también integrar múltiples fuentes, ¿no? Al final, el ERP, el CRM, el HCM para recursos humanos y tal. En nuestro caso sería incorporar también la parte industrial, que hay unos cuantos datos y así que estamos entregando, y es aportar el resto de la información, ¿no? De forma ordenada también. Entonces, de esa manera, buscando justo eso, ¿no? Pero hay uno de un ejercicio que tienes que ir a varios cuadros de mando, que es el control de tu fábrica, lo tienes claramente visible, pero ahora tienes que ir a cruzar datos con la secuencia de producción que estamos haciendo, o con los turnos que estaban programados, ¿no? Claro. Para aportar un poco esa visión global. Podemos decir que ese sí es un reto para los próximos años, es esa convergencia negocio de energía. Completamente. Ese es el reto, digamos, o sea, el ser capaz de todo lo que es la generación de datos que tenemos en OT, ser capaz de cruzarlos, no hacerlos converger con IT, nos va a permitir tener una visibilidad, y si a la vez le metes todo el tema de la parte de demanda, ahí vas a ser capaz de tener una posibilidad de tener una visión holística de todo el proceso, y entonces todos los gaps que tienes ahí, todas las ineficiencias que tienes, puedes empezar a corregirlas gracias a ese modelo. En mi caso, a nivel planta industrial, la información ya está cruzada en cuanto a RPMs, sistema de eficiencia energética, sí que convergen ya en que tú puedas calcular la huella de carbono en un producto concreto, o que puedas saber, en función de la planificación de la producción que vas a tener esa semana, cuál es el consumo esperado que tendrías. A ese nivel no lo veo, en mi caso particular, no lo veo tan reto. El reto a mayores, sí que nosotros estamos trabajando en una plataforma a nivel grupo, una especie de data lake que mencionaban antes, en el que se cruce todavía con más información, ¿no? Con información financiera, con información de compras, con todos los datos de la empresa, y en el que la parte de eficiencia también tenga peso a la hora de definir un business case, a la hora de diseñar un nuevo producto, a la hora de tomar decisiones directivos de la empresa, que toda esa información converja. Ese es un proceso en el que estamos, es un reto que estamos asumiendo, no estamos ahí todavía, pero no está tan lejos. Creo que está. Bueno, esperanza. No, pero es puntero. O sea, ese planteamiento a nivel red de fábricas, nosotros hablamos con los clientes, sí que lo consideramos puntero, ¿no? Poder determinar dónde fabrica un producto, metiendo en la ecuación también la variable energética, ¿no? Aparte de las más habituales, ¿no? Calidad, logística, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo sí lanzaría, bueno, resumiendo esto, ¿no? Hemos dicho, tratando de lanzar algunas recomendaciones. Sustituir el gas, o sea, aquí cada industria tiene su caballo de batalla, ¿no? Reciclado, scrap, calidad, en este caso el metal, o impacto en el vehículo, ¿no? Que voy a sacar a la calle y va a estar ahí cada vez menos años, pero años. Y luego retos también de integración tecnológica, contextualización de todos esos datos, negocio energía, perdón, gemelo digital, data lake, que he dicho, ¿no? Por mencionar un poco palabras clave que pueden ayudar a trazar el camino de la eficiencia energética de las plantas. No sé si hay preguntas o comentarios, experiencias. Me gustaría haceros una pregunta. Los tres sois representantes de tres grandes compañías. En un mundo en el que cada vez las cadenas de suministro tienen mayor importancia, es decir, lo que viene aguas arriba y aguas abajo, desde las grandes compañías que representáis,
¿Cómo colaboráis con esa cadena de suministro para ayudarles a mejorar en temas de eficiencia energética? Porque es el tema de hoy, o de sostenibilidad. ¿Tenéis algo que comentar al respecto? Hay varios proyectos. En nuestro caso, por ejemplo, se están trabajando proyectos para optimización de rutas. Es uno de los pilares básicos al final que tienes que ir, ¿no? Y al mismo tiempo el replantear la huella logística, ¿no? A nosotros al final nos impacta la cantidad de fábricas que tenemos, por lo cual también la logística es un punto especialmente complejo para la parte de toda la distribución de nuestro producto. Entonces, continuamente se están replanteando cuál es la mejor estrategia, qué producto debería ir en cada sitio. Y todo, bueno, por enlazarlo con la parte de fidelización, de nuevo, anticiparnos con la demanda. Cuanto más podamos anticipar qué demanda vamos a tener, también nos ayuda a acertar más y que los movimientos al final sean los que tengan que ser, ¿no? Por donde podemos optimizar. Aparte de flota eléctrica también, eso llaman para eso es más. En casos para distribuir, por ejemplo, por Madrid, hay una flota, parte de la flota sí que está certificada, por ejemplo. Medidas ya de ese tipo. Pero a nivel más macro es sobre todo optimizando rutas y... En caso aguas arriba, para todo lo que es la materia prima, por ejemplo... Eso lo estamos trabajando nosotros, por ejemplo. Coger al proveedor y no solamente ahora por el tema financiero y una serie de parámetros, ahora el KPI que estamos incorporando es el de sostenibilidad. Y eso empieza ya. Y viene muy rápido. Entonces tienes que tener uno de los puntos para que sea un proveedor preferente es cómo de sostenible es tu proveedor. Es interesantísimo porque no solamente el alcance 1 y 2, sino el alcance 3. Y luego queremos continuar con los clientes también, con nuestra cadena de distribución. Muy similar a lo que mencionaba yo antes, ¿no? De los contratos de los proveedores de materia prima que tienen que cumplir cierto porcentaje de reciclaje y de que hayan producido o hayan obtenido su materia prima con energía renovable. ¿Sabes? Sí. Considerable. Una pregunta. A ver, dentro de la sostenibilidad, al final, ninguna es una ONG, entonces la mayor sostenibilidad es la del negocio. Y lo que me gustaría saber es cuando se implementan este tipo de capacidades, por ejemplo, el tema del mix, o el tema de los cambios de las bombas de aire o el plan de las plantas con la conchilla y tal, ¿cuál es el retorno de inversión? Más o menos, o sea, ¿esperáis un retorno de inversión? Entiendo que sí, porque no es una ONG, directo asociado a este tipo de iniciativas de sostenibilidad. ¿O es neutro? ¿Esperáis además ahorrar en costes? No solo, es decir, ¿en cuántos años? ¿Cuál es la motivación económica, la sostenibilidad económica de este tipo de implementación? En el tema, por ejemplo, del agua, como va asociada al gas, y nosotros somos gasointensivos, es muy rápido, no llega al año. O sea, una reducción del 2 o 3% de la factura de gas está pagado todo. Está pagado todo. Ese, por ejemplo, es un caso concreto. Otro tipo de inversiones de sostenibilidad van más enfocados a que nos queremos adelantar a la regulación que sabemos que viene, ¿no? Entonces, te adelantas porque además ganas reputación dentro del mercado, lanzando productos con cierto grado de porcentaje de reciclado, etcétera, adelantándote a la competencia, pero ya no tienen un retorno tangible, es un retorno más intangible de marca, ¿no? Inversión en marca. Sí, es justo eso. En nuestro caso, por ejemplo, lógicamente se ve el retorno. En algunos casos sabemos que no lo hay ni lo puede haber. Y es, por ejemplo, cuando hemos hecho el cambio del packaging nuestro del producto de lata, ya no tenemos plástico, por ejemplo. Y fue por sostenibilidad también, todo va con cartón. Y de nuevo, esto no es un gasto enorme, ya no solo en también la maquinaria, la propia maquinaria consumible, sino el almacenaje del cartón. A nivel de densidad es más de 10 veces el espacio de almacenaje que necesitamos para el producto de packaging, por ejemplo. Y toda esa inversión al final no tiene retorno, no deja más que ser reputacional, marca y por eso al final lo decidimos nosotros en el eje estratégico. Es una decisión estratégica ir allí por sostenibilidad también en ese producto.
En el caso de las medidas industriales que mencionaba yo antes, sí que al igual que comentaba el compañero, sí que tienen un retorno económico rápido. O sea, al final tener un compresor que está perdiendo aire o, quiero decir, en el momento que tomas la medida, el retorno es muy rápido. Ya no es un tema únicamente de cumplir con normativas de sostenibilidad, sino que está completamente justificado la inversión porque lo vas a obtener un retorno. O los sistemas de monitorización. Ahí la parte económica, de hecho, independientemente ya del medio ambiente, de cuidar el planeta, de todo esto, todas las medidas que nosotros pedimos a las plantas o la inversión que ellos tienen que hacer a nivel de CAPEX tiene que ir vinculada a un retorno en las medidas que toman. Y siempre se consigue ese retorno. A veces más plazo de tiempo menor, pero se consigue. Más o menos habréis hablado todos de la Agenda 2030. Más o menos tenéis ya un plan para la 2050, en lo que es todo el net cero, los protocolos de París, toda esta senda de descarbonización total, porque, como decís, ¿no? Ahora todos estos inversiones fáciles, ¿no? Y quick wins, ¿no? Pues enseguida tienen un retorno, sobre todo cuando sois gas intensivos. Pero claro, ¿qué pasa, no? Cuando ves que tienes que ser cero. Y eso muchas veces es viablemente imposible o te obliga a reinventar, pues como temas muy acertados como estos concentradores solares, ¿no? Pero es que otras veces no existe esa solución. O tenéis, aparte de eso, la pregunta es también, ¿tenéis algunos topes en esos CAPEX? Ya a lo mejor decir, oye, pues retornos superiores a 10, 15 años no los hacemos. O sí, pero entran en otra planificación más de imagen y de futuro más a largo plazo, ¿no? Como implica todo el tema del CSRD, ¿no? Que habéis comentado, ¿no? Que te obligan más que a esas medidas de corto plazo, que son de lógica y pues, más bien de ahorros y de eficiencia que siempre hemos hecho como ingenieros, ¿no? Pero más estratégica de jugada, de decir, oye, es que a 2050 tengo que estar aquí y ya tengo este plan global de descarbonización, ya hasta no sé qué va a pasar, ¿no? Pero tengo que tener claramente hacia dónde voy y cuáles van a ser las reglas del juego. Eso lo tenéis planificado, tenéis una manera de luego seguirlo, porque también el papel al rendimiento real de esas nuevas máquinas y tecnologías. Yo te recojo el guante, Félix. Es una pregunta muy compleja, porque si fuera fácil, pues sería multimillonario ya. O sea, la respuesta a eso es que las tecnologías no están maduras. Cada día vamos aprendiendo. Ahora nos parece que el hidrógeno es caro. Nosotros ahora mismo lo único que podríamos hacer es cambiar un 15% del gas sin hacer una inversión en CAPEX grande en nuestras instalaciones actuales. Entonces, no nos planteamos el entorno 2050 porque es que las tecnologías están creciendo. O sea, ahora mismo la industria mismo del automóvil tiene problemas para pasar al coche eléctrico. Esa transición no es tan fácil como la pintan las autoridades regulatorias, ¿no? Y seguramente Miquel nos puede hablar de eso mucho. Sí, no, iba a comentar justo que habla de 2050, pero ni siquiera van a ser capaces de cumplir el 2025. Iba a haber multas, ¿no? Que les van a imponer porque la tecnología no está madura y no van a llegar. Entonces, si no está claro el camino a 2025, a 2050 creo que está todavía más difuso. El objetivo creo que está claro, ciertas medidas también, fases que hay que cumplir, pero bueno, no creo que el camino esté llano como para llegar a 2050 sin que haya evolucionado mucho la tecnología y que se hayan tomado medidas, y igual se tiene que tomar también cambios. En el caso del coche eléctrico, por lo menos, que podríamos hacer otra sesión para hablar de ello, pero en este caso se está buscando que no contaminen, ¿no? Pero también se está imponiendo que tenga que ser mediante baterías de litio, ¿no? Mediante vehículo eléctrico, y no se pueda o no se acepte por ahora, como creo que pedía el CEO de BMW hace 2 semanas, que se pudiera llegar a ese objetivo, pero haciendo agnóstico a la tecnología que dices, ¿no? Y la respuesta fue que no. Entonces,
Para mí es difícil de comprender, no entiendo los motivos que pueda haber detrás, pero va a ser difícil conseguir esos objetivos porque creo que la tecnología, como decía él, a día de hoy no lo permite. Está claro que tiene que ser una cosa lo suficientemente flexible para que a tan largo plazo todas las cosas que van a cambiar, incluso pues, se supone que la red va a ir descarbonizándose por sí misma, por las inversiones que haya, subirán muchísimas energías, pero de ahí el riesgo también regulatorio, por eso al final intentar cruzar todos esos datos con cosas que a lo mejor antes eran inimaginables va a ser complicado, pero... No tengo la respuesta, Félix. O sea, al 2050 no nos lo planteamos. Cuando lo vea ChatGPT. No, es que pues, cuando oyes por ahí alguien y dice, no, yo tengo un plan, 0 emisiones y me he comprometido. Fíjate que se habla, por ejemplo, de la captura de carbono como alternativa, porque no hay... y de inyectar, por ejemplo, en antiguos pozos petrolíferos el carbono capturado, o de hacer áridos con carbono capturado. Todo eso está incipiente. O sea, realmente hay el proyecto Picasso, es inyección de CO2 capturado cerca de los Pirineos. O sea, hay muchísimas iniciativas, todas trabajando a la misma vez. Y realmente no te puedo decir cuál es la que nosotros vamos a escoger. Nos hemos puesto el horizonte 2030 y a partir de ahí ya lo iremos andando. Pero luego, aparte, solo una pregunta. ¿Utilizáis, no obstante, algún tipo de estándar, pues como puede estar el CREMPO, para ir fijando esa teórica senda de descarbonización, o para seguir alguna línea a nivel industrial? ¿Hay algo parecido al CREM en lo que es edificación? Hay hitos. Nosotros lo que tenemos es vamos marcando hitos, pero cada país va a unos niveles diferentes. Por ejemplo, en vez de la energía, si nos metemos en lo que es el reclaiming, todo lo que es la recogida de placas de pladur de las obras. Eso está muy avanzado, por ejemplo, en Inglaterra, porque no tienen yeso. Aquí el yeso lo tenemos en todas partes, está baratísimo. Y somos nosotros los que estamos liderando el proceso de iniciar la recogida con recicladores que se están constituyendo a nuestra sombra. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no estamos avanzados? Pues porque hay una realidad que es completamente diferente y no te permite alcanzar esa circularidad en nuestro segmento, ¿no? Entonces, es que la pregunta es muy, muy amplia y yo, a partir del 2030, no tengo respuestas. Pero las voy encontrando poco a poco, eso sí te puedo decir. sea, la respuesta. Creo que había una pregunta por allí atrás. Era una pregunta de polémica, ¿no? Para cambiar un poco el... ¿Hay alguna iniciativa en alguna de vuestras empresas para ir en contra de esa ambición regulatoria en materia de CO2? Resulta que ahora han decidido, no sé qué, que es el enemigo. Resulta que las grandes masas forestales se generaron en la Tierra cuando había del orden del 30% de CO2. Es decir, la vida es consecuencia de que hubiera CO2, de que hubiera luz solar y que hubiera agua, que hubiera bacterias. Y de ahí ha salido todo esto. Ahora la concentración de CO2 en la atmósfera es 0,04%. Pues hay una diferencia tan grande entre una situación y la otra que yo me planteo, y por eso me sorprende que no haya ninguna moneda, planteo que el enemigo no es el CO2. El enemigo es el impuesto que te pegan por emitir CO2. Capturar emisiones de CO2, esto es realmente sencillo, se hace. Y puedes capturar CO2 y luego utilizarlo con hidrógeno verde y hacer metanol y hacer todas estas cosas que estamos viendo ahora, pero es para intentar evitar el rejón que te meten cada vez que tienes una actividad industrial. Lo que sí es interesante es, de luego, mejorar la eficiencia energética, porque la mejor energía es la que no consumes, ¿no? Si puedes reducir el consumo, está estupendo. Pero el CO2, es que parece que todos vamos a subir aquí el CO2 es el enemigo. Nosotros estamos generando CO2 un montón aquí y yo no veo que estoy medio muerto ninguno. Ni yo estoy mal, no me encuentro especialmente mal ahora. Hay que decir que me da la sensación de que tenemos un foco no es el correcto. Está bien lo de la eficiencia energética, la circularidad, lo de aprovechar, lo de no tirar residuos. Todo esto está perfecto, pero yo me asombra de que todo el mundo asuma que el CO2 es el enemigo público número uno. No lo entiendo. Eso es porque asumas que todo el mundo sabe lo que es el CO2. Aquí en este foro debería ser. Sí. Pues, no, intentar que no es fácil, entonces lo único que las empresas tomamos el camino fácil. El camino fácil es
intentar quedarse por debajo del radar de la aplicación regulatoria. Entonces generamos, ¿qué ha ocurrido, por ejemplo, con la ley del plástico? Pues nos ha hecho avanzar. O sea, te suben el impuesto al plástico y entonces que le metes más renovable al plástico, reduces la cantidad de micras de todos los films, el embalaje lo haces más ligero, más liviano y te hacen más eficiente porque, claro, te meten un rejón, como decías tú, que te dejan seco, ¿eh? Entonces... Embalajes de cartón, que entonces árboles y cortar árboles, todo, al final no nos peleamos porque poco están los impuestos, ¿no? En 60 euros tonelado, 50 euros tonelada por emisión, pero no en... Yo no veo que... No me encuentro mucho mejor ahora que hace 5 o 10 años, porque el CO2 ahora no lo veo, no. Nosotros en Pladur no tenemos músculo suficiente para hacer lobby en Bruselas. No sé, a lo mejor la cerveza que tiene más... Nosotros la estamos viendo venir, nosotros estamos ahora viendo cómo nos viene la ley también del envase, nos va a afectar el envase retornable. Tenemos que ver cómo va ese retornable, ¿no? Que todavía no está claro qué va a pasar en el sector también de alimentación. Si lo sabéis, que también nos aplicará. Esperemos que no con el impacto que tuvo en Alemania en su momento, sino que sea algo más fuerte, más nicho, o que podamos tener más controlado. Pero, por ejemplo, nos preocupa lo mismo. El tener que ir a la alimentación con envase retornable. Más para el consumidor, porque en España no estamos acostumbrados a ir a devolver al final el vidrio. Bueno, ya veremos. Parece que vaya a bajar el precio de las cervezas. No sé si tenéis alguna última pregunta y si no, pues un aplauso para este plan. Muchas gracias a los cuatro. Yo creo que ha sido una mesa redonda muy interesante y bueno, pues nada más que emplazaros ahora a continuar con esta celebración que tenemos ahí enfrente en el lateral de Galileo y daros las gracias a todos por vuestra presencia hoy aquí y evidentemente el agradecimiento a Conecta Lab y a un representante que tenemos aquí de comillas, porque no tenemos más representantes de comillas, ¿no? Pero ha venido Álvaro aquí para que le pudiéramos dar las gracias. Soy profesor mío, ¿eh? Muy bueno, además. Sí, bueno, sí. Yo tengo que además que seguir haciendo preguntas. Eso lo he sufrido yo también. Ha sido una buena pregunta. Muchas gracias a todos. Bueno, Sí. Yo sigo